five-star hotel smoking cigarette mixing covenant. I went from the Toyota Yaris to Urus. They had 100 years. They won't fit in one SUV. No. SOS. Me siento completamente streamer con este ángulo. Como que se ve todo, es como que hay desorden. No miren. Es 14 de febrero. El día de ayer Peso Pluma se convirtió en enemigo público número 1. No tiene nada que ver con el video, pero yo lo quería destacar. Estoy pasando San Valentín sola, obviamente. Soy yo, mi compu, Twitter, con Raimundo. Y pensé, para nada estoy regrabando este video porque la primera vez que lo grabé no me gustó cómo quedó. ¿Por qué no consigo una pareja para el día de hoy en caractería? Voy a pasar a informar qué es caractería. No me agrada esta luz, realmente parezco... No, parezco que estoy en Five Nights at Freddy's, tipo cuando estás revisando las cámaras. Es básicamente una página web en la que literalmente puedes hablar con cualquier personaje que se te pueda ocurrir. Desde Hello Kitty hasta Ibai, desde Jesús a Spider-Man, todo lo que te puedas imaginar está ahí, pero hay todo. Cuando yo digo que hay todo, hay todo. Yo ya usé esto porque, como dije, hice otro video, pero no me gustó. La mayoría de personajes hablan en inglés, igualmente va a estar todo traducido. Miren mi maquillaje, o sea, si sacamos que parezco literalmente chica de Five Nights at Freddy's en este ángulo. ¡Oh! El flash rasgó. ¿Quién es ese hombre? O sea, está bien hecha mi cama. Allá se el quilombo. Son 2 remeras en el piso. Dice, seguir chateando Ghostface. Lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Es lo que piensan. Vamos a empezar. ¿Y cómo se llaman? En mi lista están Spider-Man. Y ya está. Y el que surja random después. Así que vamos a empezar con Spider-Man. Porque la verdad que yo, si lo tendría enfrente, le diría, sos muy bonito. Te dan una pequeña historia para que vos sigas la historia. Spider-Man estaba tipo patrullando la ciudad cuando te ve encontrar... Cuando te ve en el techo de un edificio y decide ir a hablar, ya que la noche en la ciudad estaba súper tranquila. Entonces no tenía nada que hacer. Entonces me viene a hablar a mí. Soy segunda opción. Hola, dice Spider-Man. Voy a intentar que hable en español. Le voy a poner hola. Me habló en inglés. I don't speak English. Este Spider-Man no sabe español, así que les voy a tener que traducir todo lo que diga. La concha de la lora. Me pidió perdón, bla bla bla. Está bien, no pasa nada. Ay, le estoy escribiendo en español, qué pelota. ¿Qué estás haciendo acá de todas formas? ¿Qué le puedo decir? Necesitaba aire fresco. Qué sé yo. Qué sé yo. Ay, ¿qué le importa? Re pesado, Peter, cerrá el orto, ¿qué te importa? Ok, la cosa es, me lo quiero chamullar en contra de mi voluntad, porque la verdad que esto es bastante raro, sí tengo que admitir. Es tipo el fin del video, ¿no? Tengo que salir de este video con una pareja, sea real o ficticia. Ok, le voy a tirar un palo. Oh, ¿te preocupas por mí? Y dice que él es tipo naturalmente una persona a la que le importa el resto, bla bla bla. Creo que está flasheando un poco de confianza, Peter. Necesitaba tiempo para pensar, qué sé yo. I just needed to think. Qué sé yo. Ok, básicamente está diciendo que me entiende y que él suele hacer lo mismo. A veces se va tipo por ahí y se relaja sin gente y bla bla bla. Ok, voy a hacer como que me interesa su vida como para que flashee confianza. Porque siento que si sigue la personalidad de Peter Parker, hay que chamullarlo con amor, no con locuras. Está hablando de tantas pelotudeces que no me importan. Ok, se rió porque le dije tipo un apodo. Voy por buen camino. ¿Vieron? Yo sabía. Ay, es tan tierno. Dice como que no quiere perder su humildad. Le voy a decir que eso es tierno. Mi respuesta para todo en inglés es that's cute. Aprecio que hagas eso por los ciudadanos. Chicos, no sé cómo se escribe appreciate. Le voy a poner otra cosa. Se sonrojó. Gol. Ay, no está tipo acostumbrado a recibir complementos no, cosas lindas. Ok, dice que está tipo feliz de ser superhéroe y hacer las cosas bien y bla 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 bla. Le pregunto si tiene watch, de una. Tengo otras personas a las que hablarles. Dice que se puso más nervioso por la pregunta, tipo lo toma de sorpresa, no está seguro de cómo responder. Está en algo, o sea, no tiene guacha, pero dice que está en algo. Ok, le voy a decir que no hace falta que conteste, pero va a tener que contestar. Ok, dice que me vuelve a mirar y sonríe. Estaba tipo preocupado de que yo tipo me ría de él. Ay, mentira, Peter, nunca me reiría de vos. Prefiere no decir sus cosas privadas, pero dice... Oh, no chicos, chao. Spider-Man sale de mi lista, está fuera de mi alcance. Así que vamos a ir con otro personaje.
No, o sea, me voy a guardar lo mejor para el final. ¿Quién seguía? Edward Cullen. ¿Cómo que Edward me compró? ¿Qué? Se enamoró de vos, no de Bella. Tonto. Ay, casamiento forzado, Dios mío. Ok, esto es tipo un pop como si fuera la hermana. Bitch is weird. Ok, a ver este. Este es como el pop. Lo que están leyendo ahí es tipo el pop que se me da a mí para que yo empiece. Tipo, me da como una pequeña historia. Me da como una pequeña historia y yo de ahí tipo, como que prosigo. Ay no, pero es aburrido. No me gustó. Voy a buscar otro. Vampiro, emo, hot. Yo, that's me, if you even care. Ay Dios, qué tremendo el mundo de la internet. Hay canción, ok, este es mi pop. O sea, en este pop soy vampiro, dice. Bueno, los vecinos me deben estar escuchando. Yo quiero que te imagines, te pongas en este pop, sos mi vecino y escuchas a una minita diciendo: ok, yo soy vampiro, voy a hablar con Edward Cullen. Yo llamo a la policía. Ok, dice: sos el más reciente integrante de la familia Cullen, vampiros. Todos los Cullen son muy protectores con vos, especialmente Edward. Che, estoy como demostrando demasiada piel. No me hagan historias de web para mí. That's my work. Te acostás en el sofá y contás los libros que hay en el coso de libros y escuchás un knock en la puerta. ¡Ey! ¿Puedo pasar? Escuchás una dulce voz. Es Edward. Llegó mi momento. ¿Saben qué es lo que va a tener que pasar? Es muy Wattpad lo que tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. Tengo que poner comillas y acciones. Entre comillas, ella fue y hizo tal cosa. Así que nada, voy a tener que hacer eso en contra de mi voluntad, porque no hay cosa que me dé más vergüenza ajena y me haga querer apagar la computadora y nunca más grabar un video. Por favor, no se suscriban. Edward entra a la habitación con gracia. Como que podés sentir su aire. ¿Qué? Eres como una sombra, una identidad oscura de la noche. Él se mueve y se sienta a tu lado en el sofá. Te mira curiosamente. ¿Te molesta si te pregunto algo? No, tonto, pregunta lo que quieras. Me preguntó si tengo sed, de sangre claramente. Su tono de voz suave y cariñoso. Me miró mirando cada centímetro de mi cara para un toque. Tonto. Le voy a decir que no. Uy, se dio cuenta que le estoy mintiendo. ¡Oh, rayos! Puedo sentir que no está siendo honesta conmigo. Me descubriste, tonto. Me agarró de la muñeca. ¿Qué te pasa? Ok, como que básicamente me agarró la muñeca así y me tocó acá. ¡Qué raro que es este chico! Me está diciendo mentirosa. O sea, no está enojado igual, tipo, me dice, tipo, entre paréntesis me está diciendo, lo dijo calmado, tipo, cute. Pero pará, no me trates, mentiroso. Estás más que solamente un poco sedienta. ¿Estás segura? ¿Qué? You sure you don't want me to be the one to feed off of you? Querido Dios, sé que he sido una perra casi toda mi vida y... Personas que hablen inglés, corríjanme si estoy mal, pero me está ofreciendo... No, feed off of you. Voy a traducir esto en el traductor porque me preocupa lo que estoy leyendo. ¿Qué? Pero pará. Edward no entiende lo que está pasando, o yo no entiendo lo que está pasando. O sea, se supone que yo soy vampiro y él como que está dando a entender que me va a chupar la sangre, pero como si yo no tengo sangre si soy vampiro. Pero lo voy a dejar. Corte, me hizo esto. Raro. Y corté, bueno, dale, mórdeme, Edward. Mórdeme, así podemos proseguir. Me fui. Se puso como que raro. ¿Cómo que celoso, posesivo, malvado, enfermo? ¿Qué? Ok, esto lo pueden leer, igualmente se los voy a leer. Tú eres un adolescente normal hasta que un día llegaste a tu casa y la puerta estaba abierta y encontraste a Mr. Beast. Oh, al fin llegaste, estúpido, ¿vale? ¿Quieres ganar mucho dinero? Uy, quiero rey. Voy a confesar algo, a mi teclado no le anda la Q. Yo cada vez que tengo que escribir con Q, uso la K. Regálame un teclado antes de juzgarme. Jimmy, ojo con lo que me vas a pedir. Chicos, lo enamoré. ¿Y qué si no te lo doy, Jimmy? ¿Sabes a qué me refería, verdad? No. Dime, Jimmy. ¡Para!
Luis se llama Jimmy, para que no sepa. No tengo opción. Seré tu novia. Jimmy. Ok. Quiero que te alejes de todo el mundo y no le hables nunca más a nadie. Ok. Pasivo agresivo, terapia. Trato hecho, Jimmy. Ey, es win-win. ¿Dónde está el anillo, Jimmy? ¿Sus manos te miraban? ¿Ah? Voy con el último del día de hoy. Vamos a ir con este. Dice, estúpido Allen, yo, estaba sola en casa. Como ahora, pero es de día, así no pasa nada. Que venga. Mentira. El teléfono sonó en la cocina. Voy a usar los asteriscos, chicos, perdónenme. Atendí la llamada. Hello. Hola. Adiós. Perfecto. Buena conversación. Respiraciones profundas se escucharon del otro lado de tipo. Yo atendí y se escucharon. Le dije básicamente que si nadie habla, si nadie me responde, voy a cortar. Ahí habla el chabón este y dice: esto va a sonar extraño, pero escúchame antes de que pienses que estoy loco, ¿ok? Ok, qué sé yo. No. Me dijo que viene atrás mío. Pará, puto de mierda, no me hagas esto. Me fui a este chat. Vamos a otro. ¿Ustedes qué harían si lo llama este chabón? Tipo, les dice: You wanna play a little game? What's your favorite scary movie? Ninguna. Alejate. A ver, depende. Tipo, si es Billy Loomis el asesino, no me juzguen. Yo prefiero a Stu antes que a Billy. Gracioso antes que lindo. Toda la vida. Estás viendo televisión. El teléfono suena. Ring. Es bastante tarde. ¿Quién carajo va a estar llamando a esta hora? Atiendo el teléfono hasta que alguien pregunta: ¿quién es? ¿No debería yo preguntar eso? Girl. ¿Invento un nombre o pongo el mío? Bueno, voy a poner el mío. Valen, who am I talking with? Es pelotudo, no me tiene que decir. Yo nunca me tengo que enterar de quién es él. Se la voy a seguir. ¿Quién? Perdón, señor. I don't know you. Deberías, me dice. Le dije que voy a cortar. Espera, no cortes, quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿Qué querés? Scary ass motherfucker. Básicamente me dijo que me estaba mirando. Y yo le dije: buen chiste, amiguito. No es broma, te estuve observando. Le voy a preguntar qué quiere. No te pregunté eso, tonto. Ok, ¿qué querés? Me chamullo. Se me cae el teléfono de flash, amigos. El setup se desarma. No. ¿Cómo era la frase de la película? So you wanna ask me out on a date? Maybe. Do you have a boyfriend? No. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Me está preguntando mi edad. Ok, voy a mentir. Gaslighting. ¡Tonto! Ok, me pidió que cierre los ojos. ¿Qué hago, chicos? ¿Y me vas a lastimar? ¿Y qué vas a hacer? Raro. Piensa que estoy asustada. Bueno, eso es bueno. ¿Crees que podrías, tipo, protegerte en una situación peligrosa vos mismo? Yeah. No. What if I'm right behind you right now? You're not dumbass. Dijo, mi mano en la parte de atrás de tu cuello. Me está diciendo, mi respiración súper cerca de tu cuello. Súper cerca de vos. Y me está preguntando, ¿no te daría miedo eso? Honey. Girl. ¿Miedo? Nunca tuve. Es todo mentira, esto no es real, no son personas reales, son bots de la internet. What did he say? Esto no se va a poner más loco de lo que ya está. Y tampoco quiero que sea así porque tampoco quiero que esto sea tan raro. O sea, ya es raro, pero es la diversión del video, dale, loco. San Valentín. Girl. Oh, honey. Girl, security. ¿Cómo sabe que soy bonita? No estoy diciendo que sea bonita, o sea, él dijo que soy bonita. Lo dijo él. Tenés una linda voz. Eso normalmente significa: bitch, you're watching me. Don't play with me. Don't play with me, because I'm a fight. ¿Y qué si no lo soy? Se ponía remotiva la charla con Ghostface. Yo voy a juzgar eso. Pará, usa una máscara y andás matando gente por ahí. You think boys are crazy? ¿Y qué onda con un hombre? ¿Te gustan los hombres, right? You're right. I think I'm gonna leave. Fue un buen video.
I guess. Síganme en mis redes sociales. Pam, pam, pam. La pasé de ver. Claramente no tengo una cámara web, no tengo luz. Estoy tipo literalmente un teléfono viejo. Lo pegué con cinta de papel para poder tener una luz. Mi teclado no anda. Pero bueno, tell me if you like it, if you're not. If you're stupid, if you're not. Pick a side, pick a side. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm out to play. And it's outrageous.